Hola amigos y bienvenidos. En este fascinante viaje nos adentraremos en el mágico y enigmático mundo de las leyendas de Australia. A lo largo del video exploraremos historias ancestrales y relatos cargados de misterio, desde la majestuosa serpiente arcoíris hasta los inquietantes fantasmas de Fremantle Prison. Cada leyenda es un portal a un pasado lleno de sabiduría, tradiciones orales y secretos que han sido transmitidos de generación en generación. Prepárate para sumergirte en un universo donde lo sobrenatural y la cultura ancestral se entrelazan en relatos que te harán vibrar y reflexionar. La serpiente arcoíris. En los albores del tiempo, cuando el mundo aún era joven y la tierra se encontraba en un eterno estado de transformación, surgió un ser ancestral de incalculable poder y misterio, la serpiente arcoíris. Según las tradiciones de los pueblos aborígenes de Australia, este espíritu creador emergió en el Dreamtime, un tiempo sagrado en el que la realidad se tejía a partir de mitos, ritos y leyendas, y en el que cada ser, cada roca y cada río poseían una historia que contaba el origen del universo. La serpiente arcoíris, con su cuerpo alargado y escamas multicolores, no solo simbolizaba la renovación y la fertilidad, sino que también representaba la conexión íntima entre el hombre y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre la vida y el misterio. La leyenda narra que en un pasado remoto, la tierra estaba sumida en un caos primigenio. No existían límites, y la oscuridad y la luz se mezclaban en una danza eterna sin forma ni propósito. Fue en ese instante de incertidumbre cuando la serpiente arcoíris despertó de las profundidades de la tierra, emergiendo con un rugido silencioso que marcó el inicio de la creación. Con cada ondulación de su cuerpo trazaba senderos y surcaba el terreno, y en su recorrido dejaba a su paso la semilla de la vida. A medida que avanzaba, la criatura dibujaba en el vasto paisaje los contornos de ríos, valles y montañas, y cada curva de su cuerpo se transformaba en un símbolo de fertilidad y renacimiento. Se cuenta que sus escamas brillaban con los colores del arco iris, reflejando la luz del sol y la magia del cielo, y que en sus movimientos se entrelazaban la fuerza de la naturaleza y la suavidad de una melodía ancestral. La serpiente arcoíris, con su presencia imponente y serena, recorría los horizontes, marcando el destino de la tierra y de todos sus habitantes. Se decía que por donde ella pasaba, la tierra se volvía fértil y los seres vivos hallaban su camino, guiados por la sabiduría del espíritu. En su viaje, la serpiente se encontró con otros seres primordiales, cada uno con su propia esencia y propósito, y juntos dieron forma a la geografía del continente. Los ríos que surcaban el paisaje, las colinas que se alzaban como guardianes silenciosos, y los bosques que susurraban secretos del pasado, todo era fruto del encuentro entre la serpiente arcoíris y las energías del universo. Su influencia era tan poderosa que incluso las rocas parecían tener memoria de sus pasos, conservando en sus vetas la historia de un tiempo en el que la tierra era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la vida. La narrativa de la serpiente arcoíris se entrelaza con las creencias y rituales de los pueblos aborígenes, quienes ven en ella no solo al artífice de la creación, sino también a la guardiana de la sabiduría ancestral. Durante siglos, los chamanes y ancianos han transmitido esta leyenda a través de relatos orales, ceremonias y danzas que invocan su espíritu para pedir bendiciones a la tierra y proteger el equilibrio natural. Con voz pausada y llena de reverencia, los narradores explican que la serpiente, en su infinita sabiduría, enseñó a la humanidad a respetar el ciclo de la vida, a honrar cada ser viviente y a reconocer la interconexión que une a todas las formas de existencia. Así, cada palabra, cada entonación y cada gesto en las ceremonias se convierten en un homenaje a un ser que, a través de sus movimientos, dejó la huella imborrable de la creación en cada rincón del continente. La mitología que rodea a la serpiente arcoíris es tan rica en simbolismos como en enseñanzas. Se cuenta que en un episodio memorable, la serpiente se encontró con la sequía que asolaba un vasto territorio. Los ríos estaban secos y la tierra agrietada clamaba por alivio, y en ese momento de desesperación, la serpiente arcoíris, con una determinación que trascendía lo terrenal, decidió derramar de su ser las aguas de la vida. Con un movimiento majestuoso, onduló por el cielo y dejó caer sus escamas como gotas de lluvia, dando origen a manantiales y arroyos que revivieron el paisaje. Este acto de generosidad y poder no solo restauró la fertilidad de la tierra, sino que también enseñó a los pueblos que el equilibrio entre la escasez y la abundancia es fundamental para la existencia. La serpiente, en ese relato, se convirtió en el símbolo de la resiliencia y la capacidad de regeneración, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la promesa de un nuevo amanecer. Otro aspecto fascinante de esta leyenda es la dualidad que encarna la serpiente arcoíris. Por un lado, su figura es la de una creadora y dadora de vida, y por otro, es vista como una fuerza imparable y a veces temible.
En su recorrido, la serpiente también confrontaba el desorden y la destrucción, purificando la tierra de aquello que impedía la armonía natural. Este balance, en el que se fusionan la creación y la destrucción, refleja la complejidad del universo y la necesidad de que ambos extremos coexistan para mantener el ciclo de la vida. Así, la leyenda invita a la reflexión sobre la naturaleza cíclica de la existencia, donde cada final es, a su vez, el preludio de un nuevo comienzo. A lo largo de los milenios, la serpiente arcoíris ha permanecido como un símbolo eterno de la interconexión entre el hombre y la tierra, de la fuerza de la naturaleza y de la inagotable capacidad del universo para reinventarse. Sus historias se han transmitido de generación en generación, y cada relato añade matices y enseñanzas que enriquecen el entendimiento colectivo sobre el origen y la evolución del mundo. Los pueblos aborígenes, con su profundo respeto por la tierra y sus ciclos sagrados, han mantenido viva la memoria de la serpiente, celebrándola en festividades y rituales que refuerzan el vínculo espiritual entre la humanidad y el cosmos. En cada canto, en cada danza y en cada palabra, se evoca la imagen de aquella serpiente de escamas brillantes, cuyo paso dejó una marca indeleble en la historia del planeta. La narrativa de la serpiente arcoíris es, en esencia, una oda a la vida y a la renovación. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y de las adversidades, la esencia misma del universo está destinada a florecer y a reinventarse. Su legado trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, y se erige como un puente entre el pasado y el presente, entre lo tangible y lo místico. Cada persona que se sumerge en la historia de la serpiente puede sentir, en lo más profundo de su ser, la vibración de un tiempo en el que la Tierra era un organismo viviente, pulsante de energía y de sabiduría. Así, la leyenda se convierte en una invitación a reconectar con nuestras raíces, a mirar el mundo con ojos de asombro y a comprender que somos parte de un ciclo mayor, en el que cada acción, cada pensamiento y cada sentimiento tiene el poder de transformar la realidad. Tidalik el sapo. En el corazón del Dreamtime, en una era en la que la Tierra se transformaba a cada instante y la naturaleza expresaba sus secretos con un lenguaje ancestral, se alzaba la enigmática figura de Tidalik, el sapo cuyo apetito desmedido marcaría el destino del mundo. La leyenda cuenta que, en un día que parecía ordinario pero que cambiaría el curso de la existencia, Tidalik despertó con una sed tan intensa que, sin meditarlo, comenzó a absorber cada gota de agua a su alcance. Con cada trago, ríos, lagos y arroyos fueron quedándose vacíos, y la tierra, sedienta, se sumió en una sequía imprevista que amenazaba con extinguir la vida. Desde el primer instante en que Tidalik inició su voraz acción, los animales y seres que habitaban la extensa y sagrada tierra se percataron del desequilibrio. La fuente de vida, el agua, estaba desapareciendo, y el ambiente se llenó de angustia y confusión. La armonía natural se rompía y el caos comenzaba a extenderse por cada rincón del paisaje. Los animales, conscientes de la importancia vital del agua, se reunieron en un silencioso pero urgente consejo, intentando comprender el porqué de aquella insaciable sed que estaba dejando atrás un rastro de desolación. Entre ellos se encontraban desde el pequeño canguro hasta el orgulloso emú, pasando por criaturas menos conocidas pero igualmente indispensables para el equilibrio del ecosistema. El desconcierto fue reemplazado pronto por la determinación de actuar. Los seres de la Tierra, a pesar de sus diferencias, comprendieron que para restaurar el equilibrio debían unirse. Fue así como se gestó un plan inusual: provocar en Tidalik una risa tan genuina y contagiosa que hiciera vibrar su ser, con la esperanza de que aquella risa desatara el agua acumulada en su interior. La creencia era que, en el mágico vínculo entre la emoción y la transformación, la risa tenía el poder de liberar aquello que había sido retenido con fuerza. Con cautela y al mismo tiempo con una energía vibrante, los animales se dispusieron a llevar a cabo su inusual misión. El pequeño canguro fue el primero en acercarse, saltando con agilidad y haciendo muecas simpáticas para intentar arrancar una sonrisa del sapo. No pasó mucho tiempo antes de que el emú se uniera a la causa, desplazándose con pasos curiosos y ofreciendo gestos inesperados que llenaban el ambiente de una calidez singular. La compenetración entre los animales se fue fortaleciendo con cada intento, y pronto las risas, las travesuras y los juegos se convirtieron en una coreografía llena de esperanza. Cada gesto, cada mirada cómplice se sumaba al esfuerzo colectivo, y la atmósfera se impregnaba de una energía renovadora que parecía desafiar la desolación que había traído la insaciable sed de Tidalik. Durante un largo y tenso momento, Tidalik permaneció inmóvil, absorto en la satisfacción que le proporcionaba su acción, sin ser consciente del alboroto que se había formado a su alrededor. La tierra, en silencio, esperaba el milagro de la transformación. Fue entonces cuando, en un instante casi imperceptible,
Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del sapo. Esa mínima expresión, casi como un gesto de complicidad, fue el preludio de lo que estaba por suceder. De pronto, una risa profunda y resonante emergió de su ser, rompiendo el silencio que había dominado la escena y haciendo eco por toda la extensión de la tierra sedienta. El sonido de aquella risa fue algo más que un mero estallido de alegría. Fue el catalizador que desencadenó el milagro. Con cada carcajada, el agua, que había quedado retenida en el vientre del sapo, comenzó a emerger en un torrente incontrolable. Las gotas se convirtieron en ríos, los ríos en manantiales, y la tierra, sedienta y agrietada, se llenó de vida nuevamente. La transformación fue tan rápida y poderosa que en pocos instantes el paisaje recuperó su frescura, y la armonía natural volvía a reinar donde antes había habido caos y desesperanza. Entre la celebración generalizada, los animales comprendieron la lección que la situación les había enseñado. La insaciable sed de Tidalik, que en un principio había simbolizado el exceso y la falta de medida, se transformó en una enseñanza sobre la importancia de la moderación y del equilibrio en la vida. La liberación del agua, que había sido posible gracias a la risa compartida, se erigió en un recordatorio de que, ante la adversidad, la unión y el esfuerzo colectivo pueden transformar incluso las situaciones más críticas. La historia del sapo se convirtió en un testimonio vivo de que cuando se actúa en comunidad y se busca la armonía, es posible revertir los daños y devolver la vitalidad a la tierra. A medida que la corriente de agua volvía a llenar cada rincón del paisaje, el ambiente se impregnaba de una sensación de renovación. Los animales, que habían trabajado juntos con tanta determinación, se miraban entre sí con una mezcla de alivio y gratitud. La lección de Tidalik era clara. Cada acción, por insignificante que parezca, tiene un impacto en el equilibrio de la vida, y solo a través de la cooperación se puede restaurar la armonía cuando ésta se ve amenazada. En la vastedad del Dreamtime, donde cada ser formaba parte de una red inquebrantable, la historia del sapo se erigía como una enseñanza sobre la interdependencia y la necesidad de actuar con conciencia. El relato de Tidalik el sapo ha sido transmitido a lo largo de los siglos por los ancianos de las comunidades aborígenes, quienes han guardado celosamente la memoria de aquel día fatídico y del milagro que la unión pudo lograr. En las reuniones nocturnas, alrededor del fuego, se narra esta historia con una mezcla de solemnidad y esperanza, recordando a los más jóvenes que el mundo se sostiene gracias al equilibrio de todas las fuerzas y al cuidado de cada uno de sus elementos. La figura del sapo, con su insaciable sed y su posterior transformación a través de la risa, se convierte en un símbolo de la posibilidad de redención y en una invitación a reflexionar sobre la importancia de la moderación y la cooperación. La enseñanza que emana de la leyenda de Tidalik el sapo es profunda y atemporal. Nos recuerda que el exceso puede llevar al desequilibrio, pero que el poder de la comunidad, expresado en gestos de solidaridad y alegría, tiene la capacidad de devolver la vida a lo que parecía perdido. Cada vez que la naturaleza se ve amenazada por la falta de equilibrio, la historia del sapo resuena como un eco ancestral, instándonos a actuar con prudencia y a valorar la unión de los seres que comparten este planeta. Bunjil el águila. En los albores del tiempo, cuando la tierra se vestía de misterio y cada amanecer parecía traer consigo una nueva posibilidad, surgió la figura majestuosa de Bunjil el águila. En las tradiciones aborígenes, Bunjil no era simplemente un ave imponente, sino el gran creador y protector, el guía que forjaba el orden en un mundo todavía en formación. Con sus alas extendidas y su mirada penetrante, Bunjil se erigía como el símbolo del equilibrio entre la fuerza de la naturaleza y la sabiduría ancestral, encargado de impartir las leyes y costumbres que regirían la vida de los pueblos que habitaban la vasta tierra. La leyenda narra que en un tiempo en que el universo estaba en pleno proceso de gestación, Bunjil descendió del cielo en un acto de inmensa determinación y poder. Con cada batir de sus poderosas alas, el viento se transformaba en mensajero de su voluntad. Cada eco de su graznido, un recordatorio de la fuerza que lo impulsaba a crear y a proteger. Se cuenta que, al aterrizar en un extenso valle, Bunjil abrió su mirada y contempló la tierra, percibiendo en cada rincón la necesidad de orden y armonía. Fue entonces cuando, con paciencia y precisión, comenzó a trazar senderos en el paisaje, marcando los contornos de ríos, montañas y llanuras, y estableciendo las pautas por las que la vida podría florecer en comunión. Bunjil se presentó ante los primeros seres humanos como un mentor y guía. Con voz serena y gestos que transmitían una calma inquebrantable, les enseñó a respetar las leyes del mundo y a entender la interconexión entre todos los seres vivos. Su presencia irradiaba una energía protectora, capaz de inspirar a los hombres y mujeres a vivir en armonía con la tierra y a valorar cada manifestación de la naturaleza. Así,
Bunjil se convirtió en el custodio del conocimiento, en el depositario de secretos que enseñaban a cultivar la tierra, a cazar con respeto y a celebrar la vida con gratitud. La narrativa de Bunjil el Águila está llena de episodios que ilustran tanto su poder creador como su compromiso con la justicia. En uno de esos relatos se dice que cuando la tierra se vio amenazada por la oscuridad del desorden, Bunjil convocó a todos los seres del paisaje a un gran consejo. Allí, con voz clara y determinación, explicó que el equilibrio solo podía restablecerse si cada criatura cumplía con su rol y respetaba las fronteras sagradas del mundo. Con sus palabras logró disipar el caos y sembrar en los corazones el valor de la cooperación y el respeto mutuo. Sus enseñanzas se grabaron en la memoria colectiva de aquellos pueblos, transformando la manera en que veían la existencia y su relación con la naturaleza. Una parte fundamental de la leyenda de Bunjil es la manera en que él delimitó los territorios y estableció las costumbres que regulaban la vida en sociedad. Se dice que recorriendo la inmensidad del continente, Bunjil dibujó líneas invisibles sobre la tierra, marcando las áreas sagradas y señalando los límites de cada clan. Estas fronteras, si bien no eran barreras impenetrables, representaban el compromiso de respetar y cuidar lo que la tierra ofrecía. Con esta acción, Bunjil no solo organizó el espacio físico, sino que instauró un sentido de responsabilidad y pertenencia, invitando a los seres humanos a vivir en equilibrio y a honrar el legado de sus ancestros. Además de su rol como creador y organizador, Bunjil también es recordado por sus episodios de compasión y justicia. En una de las historias más conmovedoras, se relata cómo, tras una disputa entre dos comunidades, Bunjil descendió del cielo para mediar en el conflicto. Con la serenidad de quien conoce los misterios del universo, hizo sonar su voz en el corazón de los enconados, recordándoles que la discordia solo trae sufrimiento y que la verdadera fortaleza radica en la unidad. Gracias a su intervención, la paz se restableció y los antiguos enemigos aprendieron a convivir, honrando las enseñanzas del gran águila que velaba por ellos. Este acto, lleno de humanidad y sabiduría, se convirtió en un faro que orientó las futuras generaciones en la búsqueda de la reconciliación y la justicia. La travesía de Bunjil, sin embargo, no se limitó a la impartición de leyes. También estuvo marcada por momentos de profunda introspección y conexión con el espíritu del universo. En soledades elevadas y en las noches estrelladas, Bunjil se entregaba a la meditación, buscando en el silencio los susurros del cosmos. Era en esos instantes cuando comprendía la verdadera magnitud de su misión y la responsabilidad de velar por el ciclo incesante de la vida. Así, sus enseñanzas no solo se fundamentaban en la acción, sino también en la reflexión y en el entendimiento de que cada ser era parte de un todo mayor, una red de energías y emociones que se entrelazaban en un eterno baile de creación y renovación. El relato de Bunjil el Águila es, en esencia, una invitación a ver la vida con ojos de asombro y respeto. La figura del gran águila trasciende el tiempo, recordándonos que en cada amanecer la tierra renueva su compromiso con aquellos que se atreven a vivir en comunión con ella. Su legado se manifiesta en el modo en que la naturaleza se expresa, en el fluir de los ríos y en el canto del viento, elementos que se convierten en testimonios silentes de la presencia de Bunjil y de la sabiduría que impartió. Cada leyenda, cada relato transmitido de generación en generación, refuerza la idea de que el equilibrio y la armonía son fundamentales para sostener la vida, y que la justicia y el respeto son virtudes que deben ser cultivadas con esmero. Los espíritus Mimi. En lo profundo de los vastos paisajes del norte de Australia, en la región mística de Arnhem Land, se teje una leyenda que ha pasado de generación en generación a través de relatos orales llenos de asombro y reverencia. Se habla de unos seres diminutos y etéreos, conocidos como los espíritus Mimi, quienes habitan entre las sombras de la naturaleza, en los pliegues del tiempo y el espacio. Su existencia envuelta en misterio es considerada un don ancestral que enseña a los habitantes de la Tierra el significado de la conexión sagrada con el entorno. Según la tradición, los espíritus Mimi surgieron en los albores del Dreamtime, en un periodo en el que la Tierra era joven y cada elemento parecía pulsar con la fuerza vital del universo. Se decía que estos espíritus eran mensajeros del mundo invisible, seres de baja estatura, con figuras esbeltas y movimientos que recordaban la danza suave del viento entre los eucaliptos. Con ojos que reflejaban la luz de las estrellas y gestos llenos de una gracia inhumana, los Mimi se desplazaban sigilosamente entre las sombras de las rocas, en los rincones secretos de los bosques y en la penumbra del amanecer, dejando tras de sí una estela de misterio y conocimiento. La apariencia de los espíritus Mimi, tan singular y casi irreal, fascinaba a quienes los describían. Se relataba que sus cuerpos, de una delicadeza asombrosa, parecían fundirse con la atmósfera.
Sus movimientos ligeros y fluidos se asemejaban a la cadencia de una melodía suave, tan imperceptible como el susurro de la brisa. Esta etérea presencia era interpretada por los ancianos como la manifestación de una energía sagrada que se encargaba de custodiar los secretos del Dreamtime, revelando, a través de gestos simbólicos, la sabiduría acumulada a lo largo de incontables eras. En las noches serenas, cuando la luna se alzaba en lo alto y las estrellas delineaban caminos en el firmamento, se cuenta que los Mimi emergían con especial claridad. Se decían que al compás del murmullo del viento y el cantar lejano de la tierra, estos espíritus se reunían en pequeños círculos, como si celebraran un ritual ancestral. En esos encuentros místicos, su comunicación no se realizaba mediante palabras, sino a través de movimientos y silencios que hablaban directamente al alma de quienes estaban dispuestos a escuchar. Aquellos afortunados que lograban vislumbrar a los espíritus Mimi relataban que en ese breve instante sentían una profunda conexión con el universo, como si los límites entre lo tangible y lo espiritual se desvanecieran, permitiéndoles comprender la armonía oculta en cada latido de la naturaleza. La leyenda cuenta además que los espíritus Mimi no solo eran portadores de sabiduría, sino también maestros en el arte de la supervivencia y la adaptación. Se creía que en tiempos remotos ellos habían enseñado a los aborígenes los secretos para leer los caminos de la tierra, para reconocer las señales que el ambiente ofrecía y para vivir en perfecta comunión con el ciclo de la vida. Los Mimi, a través de sus misteriosas apariciones, señalaban a los habitantes la dirección en la que debían dirigirse para encontrar agua fresca o para descubrir los mejores lugares de caza. Sus sutiles indicios eran interpretados como consejos divinos que ayudaban a mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Una de las historias más evocadoras relata que, en una ocasión de extrema sequedad, cuando el calor abrasador amenazaba con marchitar la vegetación y agotar los recursos del agua, un grupo de jóvenes se internó en el bosque en busca de alivio. Mientras caminaban con cautela, en silencio y con el corazón abierto a la sabiduría de la tierra, comenzaron a percibir en la bruma matutina unas figuras diminutas que se deslizaban con una ligereza inusitada. Eran los espíritus Mimi, cuyos pasos casi imperceptibles parecían guiar a los jóvenes hacia un arroyo oculto entre la maleza. Al seguir aquellas sutiles huellas, los muchachos llegaron a un manantial de agua pura, fuente de renovación para la tierra y de esperanza para sus almas. Desde entonces, esa experiencia se convirtió en un símbolo de que, en el equilibrio del universo, siempre existe un sendero de luz, incluso en los momentos de mayor oscuridad. El relato de los espíritus Mimi también está impregnado de una dualidad fascinante. Por un lado, se les percibía como seres juguetones y traviesos, capaces de burlar a quienes intentaban atraparlos o desentrañar todos sus secretos. Por otro, se les veneraba como guardianes de un conocimiento profundo y ancestral. Esta dualidad hacía que su figura despertara tanto la risa como la reflexión en quienes escuchaban sus historias. Su comportamiento, a veces caprichoso y otras lleno de seriedad, recordaba que la existencia es una mezcla de contrastes en la que la ligereza y el peso del saber conviven en perfecta armonía. Así, los Mimi se convertían en un espejo de la vida misma, en la que lo efímero se entrelaza con lo eterno. La esencia de los espíritus Mimi, según estas narraciones, radica en su capacidad para despertar en el ser humano una conciencia profunda sobre la interconexión con la naturaleza. No se trataba únicamente de seres fantásticos o de personajes de cuentos antiguos, sino de símbolos vivos de un conocimiento que trasciende el tiempo. Los Mimi invitaban a quienes se encontraban en su presencia a abrir los sentidos, a mirar más allá de lo evidente y a reconocer que en cada rincón de la tierra existe una fuerza vital que espera ser descubierta. Su misteriosa danza, que se percibía como un lenguaje sin palabras, era una llamada a la introspección, a reconectar con aquello que hace posible la existencia en este mundo cambiante. Con el paso de los años, la leyenda de los espíritus Mimi se ha mantenido viva en el imaginario colectivo de las comunidades aborígenes, convirtiéndose en una parte indispensable de su cosmovisión. Cada relato cuidadosamente transmitido de boca en boca encierra en sí la esencia de una verdad antigua, que la naturaleza es un ente vivo y sagrado, y que en sus formas más sutiles se oculta la llave para comprender el misterio de la existencia. De esta manera, los Mimi no solo simbolizan la capacidad de la tierra para regenerarse, sino también la resiliencia del espíritu humano, capaz de encontrar la luz incluso en los momentos de mayor incertidumbre. En definitiva, la leyenda de los espíritus Mimi es una invitación a vivir con los ojos del alma, a prestar atención a los signos que la tierra nos regala y a recordar que en el silencio de la naturaleza se esconde un conocimiento ancestral que puede transformar nuestra manera de ver el mundo.
Estos seres, guardianes de los secretos del Dreamtime, nos enseñan que la verdadera sabiduría no reside en las palabras, sino en la capacidad de escuchar el murmullo del viento, el susurro de los árboles y el latido constante del corazón de la tierra. Los espíritus Wandjina. En los albores del Dreamtime, cuando la tierra se formaba en un delicado equilibrio entre la creación y el misterio, surgieron los espíritus Wandjina, figuras ancestrales de una belleza enigmática y un poder sagrado. Se dice que estos seres, dotados de una presencia imponente, emergieron de la esencia misma de la naturaleza para dotar al mundo de orden y significado, marcando el inicio de una relación profunda entre los hombres y el entorno. Con sus rostros redondeados, ojos intensos y siluetas que parecen flotar entre lo tangible y lo etéreo, los Wandjina se han convertido en símbolos vivos de la conexión espiritual que une el cielo y la tierra. La leyenda narra que, en un tiempo en el que la tierra era un lienzo por descubrir, los espíritus Wandjina descendieron desde el manto del cielo para esculpir, con su toque divino, los contornos del mundo. En aquellos días primigenios, la naturaleza se presentaba salvaje y sin forma definida. La vastedad del desierto y la inconstancia de los ríos clamaban por un orden que solo la sabiduría de estos seres podía imponer. Con gestos serenos y llenos de autoridad, los Wandjina trazaron en la tierra senderos y límites sagrados, estableciendo las fronteras naturales que darían lugar a los ríos, las montañas y las llanuras. Su arte, plasmado en la piel misma del mundo, quedó impreso en las rocas y en la tierra, testigo silente de un proceso de creación regido por la voluntad de lo divino. Se cuenta que la esencia de los espíritus Wandjina se manifiesta con particular fuerza en los momentos de cambio, cuando el equilibrio de la naturaleza parece tambalearse. En las épocas de sequía, cuando la tierra clamaba por la bendición del agua, se creía que estos espíritus se reunían en los cielos para invocar la lluvia. Con un lenguaje que iba más allá de las palabras, sus movimientos y silencios parecían componer una sinfonía sagrada, en la que cada trueno y cada gota eran parte de un mensaje de renovación. Así, la aparición de los Wandjina era recibida con esperanza por las comunidades, que veían en ellos la garantía de la fertilidad y la promesa de un mañana abundante. La imagen de los espíritus Wandjina se preserva en el recuerdo colectivo de aquellos que han vivido cerca de la tierra, donde cada formación rocosa y cada surco en el paisaje evoca la impronta de su paso. Se dice que al contemplar los relieves y los contornos sagrados esculpidos en las paredes de las cuevas, los ancianos pueden escuchar el eco de sus voces y sentir la vibración de sus oraciones. Para ellos, los Wandjina no son simples figuras del pasado, sino seres vivos que siguen vigilándose y guiando el destino de la tierra. Su mirada penetrante invita a la reflexión y a la comprensión de que en cada rincón del mundo hay una energía ancestral que conecta a todos los seres. En una de las narraciones más evocadoras, se relata cómo, durante un periodo de intensa sequía, la comunidad se reunió en torno a un gran fuego para pedir auxilio a los espíritus Wandjina. Con el rostro iluminado por la danza de las llamas y el sonido rítmico de los tambores en el fondo, los ancianos entonaron cánticos llenos de súplica y de gratitud, implorando a los guardianes del cielo que despertaran la lluvia. Fue en ese instante de profunda comunión con la naturaleza cuando, según la tradición, los Wandjina manifestaron su presencia en un sutil resplandor que se extendió por el firmamento. La lluvia, cual respuesta a ese llamado ancestral, comenzó a caer de forma generosa, llenando de vida los ríos resecos y devolviendo la esperanza a la tierra sedienta. Este milagroso acontecimiento se convirtió en uno de los relatos más venerados, símbolo del poder sanador y renovador de estos espíritus. La importancia de los espíritus Wandjina va más allá de su papel en la creación y la provisión de recursos. Ellos representan la conexión intrínseca entre la existencia humana y los ritmos de la naturaleza. En las noches silenciosas, cuando el cielo se viste de un manto de estrellas y el viento susurra historias olvidadas, se dice que es posible sentir la presencia de estos guardianes ancestrales. Su energía, suave y penetrante, invita a los seres a reflexionar sobre el ciclo incesante de la vida, sobre la importancia de honrar el equilibrio natural y de vivir en armonía con el entorno. La imagen de los Wandjina, con su mirada serena y su aura enigmática, se erige como un recordatorio constante de que la tierra es sagrada y que cada elemento del universo tiene un propósito divino. Los relatos sobre los espíritus Wandjina son en esencia un canto a la reciprocidad entre el hombre y la naturaleza. Cada vez que una nube se oscurece en el horizonte o cuando el sol acaricia las montañas al amanecer, se percibe la huella de estos seres sagrados, invitándonos a reconocer que en la incesante danza del universo nada existe por azar. La tierra, con sus ciclos de abundancia y escasez,
Nos habla de la imperiosa necesidad de vivir en sintonía con los ritmos naturales, de cuidar y respetar cada elemento que forma parte del gran tapiz de la vida. En esta visión, los espíritus Wandjina son tanto guardianes como maestros, cuyas lecciones resuenan en el corazón de aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible. La profunda conexión entre los Wandjina y la tierra se refleja en cada cambio de estación y en cada manifestación de la vida. Durante las épocas de lluvia, cuando el mundo se inunda de verde y el murmullo de los ríos se convierte en música, es posible sentir que los espíritus se regocijan en su labor creadora. Y en contraste, cuando el sol abrasador parece amenazar con marchitar la tierra, su energía se vuelve un llamado a la resiliencia y a la fortaleza, recordando que cada ciclo, por efímero que parezca, es parte de un proceso mayor de renovación. Esta dualidad tan inherente a la existencia invita a la reflexión y a la acción consciente, enseñando que el equilibrio del mundo depende de la capacidad de cada ser para escuchar y responder a las señales que la naturaleza emite. Bayame. En los albores del Dreamtime, en un tiempo en el que el universo se presentaba como un inmenso tapiz de misterio y la tierra aún no había sido esculpida con la precisión del orden, emergió Bayame, el gran espíritu creador y padre de todos los seres. Se cuenta que en un instante de serena quietud, cuando el caos primigenio aguardaba ser ordenado, Bayame se manifestó con una presencia imponente y llena de compasión. Con su mirada profunda, capaz de abarcar la inmensidad del cielo y la tierra, ofreció al mundo no solo la chispa vital que encendió la existencia, sino también las leyes sagradas que darían forma al comportamiento y al destino de cada criatura. Así, en aquel tiempo remoto, Bayame se presentó como la voz que llamaba a la unidad y al respeto, marcando el inicio de un camino de armonía en medio de la vastedad del universo. Bayame transitó entre los elementos con una gracia sobrenatural, y en cada uno de sus pasos se percibía la promesa de un renacer. Con manos llenas de poder y benevolencia, fue él quien modeló las montañas, esculpió los valles y trazó los ríos que se desplegarían como arterias vitales por la tierra. Más allá de la creación física, Bayame impuso los fundamentos morales sobre los cuales se edificó la convivencia. Estableció las normas que regulaban las relaciones entre el hombre, la fauna y la naturaleza, asegurando que cada ser actuara en consonancia con un orden mayor. En cada amanecer se reflejaba la impronta de su sabiduría, recordando a quienes habitaban la tierra que la vida no es fruto del azar, sino el resultado de una estructura sagrada diseñada para preservar el equilibrio y la justicia en el mundo. Con el transcurrir del tiempo, la presencia de Bayame se hizo tangible en la cotidianidad de aquellos que se esforzaban por comprender el significado de su existencia. En una de las historias más conmovedoras, se narra cómo, en medio de una época de incertidumbre, los primeros seres humanos se reunieron alrededor de un fuego ancestral, ansiosos por descubrir el origen de las leyes que regían sus actos. Fue en ese instante, cuando el silencio parecía invocar respuestas, que Bayame se manifestó ante ellos en forma de figura majestuosa, irradiando una luz serena y cálida. Con voz pausada y llena de la autoridad del cosmos, explicó la importancia de vivir en comunión con la tierra, de respetar cada elemento y de mantener la armonía que todo lo une. Las palabras del Gran Espíritu calaron profundamente en los corazones de los presentes, abriendo un camino de conocimiento y compromiso que trascendería el tiempo. El legado de Bayame se extendió a lo largo de las eras, convirtiéndose en la base de un conocimiento transmitido de generación en generación. Bayame enseñó que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de cuidar y proteger la vida, y que cada acción debía estar en sintonía con el ciclo eterno de la existencia. Así, su sabiduría se fue impregnando en el alma de las comunidades, orientándolas hacia un vivir respetuoso y en perfecta comunión con la tierra. La figura de Bayame se destacó también en aquellos momentos en que la discordia amenazaba con romper el frágil equilibrio del mundo. Se relata que en una ocasión, cuando la discordia y el enfrentamiento empezaron a dividir a los grupos, el Gran Espíritu descendió con la fuerza de la verdad para unir a los corazones atribulados. Su presencia, imponente y serena, disipó las sombras del conflicto, recordando a todos la interdependencia que une a cada ser. Con palabras cargadas de una autoridad que parecía resonar en lo más profundo del alma, Bayame invitó a los presentes a dejar a un lado sus diferencias y a reconocer la esencia común que los vinculaba. En ese instante, la armonía se restableció y la enseñanza del Gran Espíritu se reafirmó en la conciencia de quienes comprendieron que la unión y el respeto mutuo son las bases indispensables para mantener la paz. A lo largo de los milenios, las historias sobre Bayame se entrelazaron con la vida diaria de los pueblos que habitaban las vastas extensiones de la tierra. Cada relato evocaba con fuerza los momentos en que el Gran Espíritu había dejado su impronta en la formación del mundo,
estableciendo los principios sagrados que aún hoy inspiran a aquellos que buscan vivir en equilibrio. La figura de Bayame, siempre descrita con un aura de serena benevolencia y justicia, se convirtió en un faro que iluminaba el camino de la convivencia y la sabiduría. En cada palabra transmitida por los mayores se encontraba el eco de una verdad ancestral, que el orden del universo depende no solo de las fuerzas visibles, sino también de la armonía espiritual que une a la humanidad con la totalidad de la creación. El mensaje de Bayame va más allá del mero acto de la creación. Es una invitación a la introspección y al reconocimiento de la responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento de un orden sagrado. Su legado invita a mirar al mundo con ojos de asombro y reverencia, a comprender que cada acción tiene un impacto en el delicado equilibrio de la existencia, y a reconocer que la unión entre los seres es la clave para un futuro lleno de armonía. Bayame, con su mirada que abarca la totalidad del universo, nos recuerda que la vida es un regalo sagrado y que la responsabilidad de cuidarla recae en cada uno de nosotros. El Bunyip. En lo profundo de los paisajes australes, donde la niebla se asienta sobre los pantanos y la tierra parece guardar secretos olvidados, se teje la leyenda del Bunyip, una criatura enigmática y temida que habita en las aguas misteriosas de los ríos, lagunas y marismas. Esta bestia, nacida de la fusión entre la imaginación ancestral y la fuerza indómita de la naturaleza, ha sido narrada a lo largo de los siglos por los pueblos originarios, quienes la veneran y al mismo tiempo la temen, pues encarna la esencia incontrolable y sagrada de los elementos acuáticos. Según las antiguas tradiciones, el Bunyip emergió en los albores del Dreamtime, en una época en que la Tierra aún se encontraba en proceso de creación y cada río, cada arroyo, era un camino de vida cargado de misterio. Se dice que en aquellos tiempos primigenios, cuando las aguas corrían libres y la selva vibraba con el pulso de la existencia, el Bunyip fue engendrado por la unión de la fuerza del agua y la tierra, convirtiéndose en el guardián de los secretos sumergidos y en la encarnación del poder que emana de lo desconocido. Su presencia era anunciada por el murmullo de las corrientes y el silbido del viento entre los juncos, un presagio que despertaba en el corazón de quienes habitaban aquellos parajes un profundo sentimiento de respeto y a veces de inquietud. La apariencia del Bunyip es tan variada como las historias que se cuentan a su alrededor, lo que ha contribuido a que su imagen se mantenga envuelta en un halo de ambigüedad y temor. Algunos relatos describen a esta criatura como un ser de gran tamaño, con un cuerpo alargado y musculoso, cubierto de una piel húmeda y oscura semejante a la del fénix nocturno. Otros afirman que posee una cabeza extraña, casi híbrida, con rasgos que recuerdan a un cocodrilo, combinados a veces con destellos de lo felino, lo que le confiere una mirada penetrante y casi hipnótica. Se comenta además que su vientre parece emitir un resplandor tenue en las noches sin luna, como si en su interior se encendiera una luz mística capaz de atraer la atención de aquellos que se atreven a adentrarse en sus dominios. No es raro que se hable también de garras afiladas y de un aullido profundo que se mezcla con el sonido del agua, creando una sinfonía de advertencia para quienes se atreven a perturbar su morada. En una ocasión se relata que un grupo de ancianos se reunió a orillas de un antiguo lago, cuyos orbes reflejaban el cielo estrellado, para transmitir a los jóvenes la historia de aquel encuentro inolvidable. Durante una noche especialmente silenciosa, cuando el viento parecía guardar un secreto en cada brisa y el murmullo del agua se tornaba en un eco lejano, uno de los mayores de la tribu comenzó a narrar la aparición del Bunyip. Con voz pausada y llena de una solemnidad que impregnaba el ambiente, contó cómo en el crepúsculo, mientras la niebla ascendía desde el fondo del pantano, se percibió un movimiento extraño y descomunal a la orilla del agua. Las aguas, normalmente serenas, se agitaron como si un ser colosal estuviera despertando de un letargo milenario. Los presentes, con el corazón palpitante, observaron cómo la silueta del Bunyip emergía lentamente, una figura casi fantasmal que parecía desafiar las leyes de la naturaleza y la lógica humana. El relato continúa describiendo cómo el ser se deslizaba con una elegancia perturbadora entre los juncos y las lianas, dejando tras de sí un rastro de espuma y sombras, como si su mera presencia hiciera temblar la esencia misma del lugar. Los ancianos aseguraban que en ese instante la naturaleza se detuvo, y el silencio se volvió ensordecedor, impregnado de un temor reverente. La criatura, en un gesto que combinaba la ferocidad y la melancolía, alzó su cabeza hacia el cielo, emitiendo un rugido profundo que parecía resonar en las entrañas del mundo. Fue en ese momento que los presentes comprendieron que el Bunyip no era un mero monstruo, sino el reflejo de la dualidad de la existencia, la vida y la destrucción, la belleza y el terror, la fertilidad de la tierra y la fuerza incontrolable de sus aguas.
A lo largo de la narración se destacan las enseñanzas que se extraen de la figura del Bunyip. Para los pueblos originarios, este ser es un recordatorio constante de la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza, respetando sus ciclos y comprendiendo que en cada rincón de la existencia hay fuerzas que escapan al control humano. El Bunyip, en su misterio, invita a la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de honrar los ritmos naturales, pues cualquier alteración en el equilibrio puede desencadenar consecuencias irreparables. Así, sus historias se convierten en una advertencia, en un llamado a la cautela y al respeto hacia un mundo que, a pesar de su aparente quietud, esconde un poder descomunal en cada gota de agua y en cada brisa que recorre los pantanos. A medida que el relato se desarrolla, se destaca también el aspecto protector de esta criatura, pues aunque su imagen pueda inspirar temor, su presencia cumple una función crucial en el ecosistema. Se cree que el Bunyip actúa como un vigilante de las aguas, controlando el equilibrio entre la vida y la muerte, y asegurándose de que las fuerzas caóticas de la naturaleza no se desborden. Su aparición, lejos de ser un mero presagio de desastre, es interpretada por muchos como un llamado a la introspección y a la renovación, una oportunidad para que los seres humanos reconecten con las raíces de su existencia y aprendan a convivir con la fuerza indómita de la vida. En este sentido, la leyenda del Bunyip nos invita a mirar más allá del miedo y a comprender que en cada manifestación de lo desconocido se esconde también una enseñanza sobre la resiliencia y la capacidad de la naturaleza para regenerarse y transformarse. En diversas comunidades se cuenta que aquellos que han tenido la fortuna o la desventura de encontrarse cara a cara con el Bunyip han experimentado una sensación de asombro mezclada con una profunda humildad. Los relatos de estos encuentros hablan de ojos que se abren a la magnitud del universo, de corazones que laten al ritmo del agua y de almas que aprenden a valorar el sagrado vínculo que une a todos los seres. La experiencia de ver al Bunyip en su entorno natural, en toda su majestuosidad y misterio, se convierte en una lección vital sobre la impermanencia y la interconexión, recordándonos que somos parte de un todo en el que cada elemento, cada criatura y cada fenómeno natural tiene un papel indispensable en el gran ciclo de la vida. Yowie. En las vastas y salvajes extensiones del interior australiano, donde el horizonte se confunde con el infinito y la naturaleza se manifiesta en su forma más indómita, se susurra la leyenda del Yowie, un enigma que ha perdurado en el imaginario colectivo durante siglos. Relatado de boca en boca por aquellos que se aventuran en la espesura del bush, el Yowie es descrito como una criatura de proporciones colosales, cubierta de un manto de pelo espeso y oscuro, cuyos pasos dejan huellas profundas y misteriosas en la tierra ancestral. La historia cuenta que en un tiempo remoto, cuando el mundo aún vibraba con la energía primigenia del Dreamtime, surgió este ser como parte de la esencia misma de la naturaleza australiana. Se dice que el Yowie habitaba en los rincones más apartados, lejos del bullicio del hombre, custodiando los secretos y la pureza de los bosques y las montañas. Su figura, casi etérea en su presencia, encarnaba la dualidad de lo salvaje. Era a la vez protector y advertencia, símbolo de la fuerza indómita de la tierra y recordatorio de que lo desconocido no debe ser perturbado. Según las narraciones transmitidas por los ancianos, el Yowie posee una estatura que roza lo legendario y se mueve con una agilidad sorprendente a pesar de su imponente tamaño. Su aspecto, descrito en diversas variantes, convoca imágenes de un ser casi humano en su forma, pero transformado por la naturaleza en una figura primigenia. Ojos intensos y penetrantes, un cuerpo robusto y musculoso y una presencia que impone respeto y cautela. Los relatos insisten en que, a pesar de su apariencia fiera, el Yowie prefiere mantenerse alejado del contacto directo con los humanos, apareciendo solo en momentos de crisis o cuando la tierra clama por ser protegida. Una de las leyendas más evocadoras cuenta la experiencia de un grupo de viajeros que, al adentrarse en un espeso bosque durante el ocaso, sintieron de pronto una extraña vibración en el ambiente. El silencio del lugar se vio interrumpido por un ruido sordo, como el golpeteo rítmico de grandes pisadas sobre la hojarasca. Con el corazón acelerado, los viajeros observaron, entre las sombras de los eucaliptos, una silueta imponente que parecía emerger de la penumbra. Se dice que aquel encuentro fue breve, casi real. El ser desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejando tras de sí un rastro de misterio y una sensación de asombro reverente. Para aquellos que lo presenciaron, la visión del Yowie se convirtió en una experiencia transformadora, una lección viviente sobre la magnitud de lo desconocido y la necesidad de respetar el equilibrio natural. El relato del Yowie no se limita únicamente a encuentros fugaces en la espesura. Las comunidades que han heredado esta leyenda sostienen que sus manifestaciones se anuncian mediante señales sutiles,
huellas enormes en terrenos embarrados, ramas quebradas sin causa aparente y extraños aullidos que resuenan en la quietud del amanecer. Estos indicios han generado una mezcla de temor y fascinación, pues la presencia del yowie es interpretada como un recordatorio de que la naturaleza, en su forma más pura y salvaje, sigue siendo inabarcable por el entendimiento humano. Cada aparición se vive como un momento sagrado, una invitación a detenerse y contemplar la inmensidad del mundo que nos rodea. En la tradición oral, el yowie se convierte en un símbolo de la resiliencia y la continuidad de la vida en los lugares donde la civilización apenas ha dejado huella. Su existencia es narrada con un tono de respeto profundo, ya que se cree que este ser guarda la memoria de la tierra y protege los lugares que han permanecido intactos a lo largo del tiempo. Los relatos insisten en que, a diferencia de otros mitos, el yowie no es un ente malévolo, más bien es una fuerza natural que actúa como guardián del equilibrio, recordando a quienes se adentran en sus dominios que la tierra es un organismo vivo y sagrado, en el que cada ser, por insignificante que parezca, tiene un papel fundamental en el gran ciclo de la existencia. Una versión de la leyenda relata que, en tiempos de sequía extrema, cuando los ríos se secaban y la vegetación parecía clamar por la humedad perdida, el yowie emergió de su retiro para advertir a los humanos sobre el peligro de perturbar el delicado balance de la naturaleza. En ese relato se cuenta cómo los sabios de la tribu, atentos a los presagios del entorno, interpretaron las señales y pidieron a la comunidad que respetara la tierra y sus ritmos. La aparición del yowie, con su mirada profunda y sus gestos casi ceremoniales, se entendió como una llamada de atención, una invitación a actuar con prudencia y a restablecer la armonía entre el hombre y el medio ambiente. Así, la leyenda no solo narra la existencia de una criatura enigmática, sino que también encierra una enseñanza sobre la importancia del respeto, la humildad y la coexistencia con los elementos naturales. El yowie, en su esencia, se revela como un ser que desafía las fronteras entre lo real y lo imaginario, entre lo tangible y lo espiritual. Sus apariciones, que han sido objeto de innumerables testimonios, se presentan como momentos en los que la realidad se diluye y se abre paso a un universo paralelo, donde la vida se expresa en formas inusitadas y sorprendentes. Aquellos que afirman haberlo visto relatan una experiencia cargada de emociones intensas. El miedo, la admiración y una sensación inexplicable de conexión con algo mucho más grande que ellos mismos. Esta dualidad emocional refuerza la idea de que el yowie es, ante todo, un símbolo de la fuerza incontrolable y misteriosa de la naturaleza, capaz de evocar tanto el asombro como la cautela en quienes se encuentran ante su presencia. El misterio del yowie continúa inspirando a quienes buscan entender la verdadera naturaleza de la existencia. Su leyenda, tejida con hilos de tradición, intuición y experiencia, se mantiene viva en el susurro del viento y en el murmullo de las hojas al caer. En cada paso dejado en la tierra, en cada eco en la penumbra del bosque, se percibe la huella de un ser que, aunque escurridizo, ha dejado una marca indeleble en la cultura y la memoria de aquellos que conocen sus relatos. La figura del yowie, lejos de ser una mera invención, se erige como un símbolo poderoso de la conexión entre el hombre y la naturaleza, un recordatorio perenne de que en el corazón del mundo salvaje habitan secretos que desafían la comprensión y que, en su misterio, nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Drop Bear. En los recodos más recónditos de la vasta y misteriosa Australia, donde el susurro del viento se mezcla con el crujido de las hojas secas y el sol se cuela entre la espesa copa de los eucaliptos, se esconde la leyenda del Drop Bear, un enigma que ha sido contado a lo largo de los años con una mezcla de asombro, advertencia y, en ocasiones, una pizca de humor. Esta criatura mítica, cuyo origen se pierde en el velo del tiempo, ha sido descrita como un depredador silencioso y letal, capaz de descender repentinamente desde lo alto de los árboles para sorprender a los incautos caminantes y visitantes de la naturaleza australiana. La historia cuenta que el Drop Bear surgió en una época en la que la tierra se encontraba en un estado primigenio, cuando los eucaliptos y las matorrales aún eran testigos del nacimiento de la fauna que hoy conocemos. Se dice que en aquellos días, la fuerza de la naturaleza se concentraba en criaturas capaces de manifestar la ferocidad y la astucia, y el Drop Bear se convirtió en el guardián oculto de los bosques, esperando en la penumbra con paciencia infinita. Con un pelaje espeso y oscuro, ojos penetrantes y garras afiladas, este ser se asemeja a una versión formidable de un koala, pero con la intención letal de un depredador ancestral. Sus movimientos son tan silenciosos como la brisa y tan rápidos como el relámpago en una tormenta repentina. La leyenda narra que el Drop Bear se esconde entre las ramas más altas, camuflado por la abundancia de hojas y sombras que solo el interior del bosque puede ofrecer. Desde allí,
Acecha a sus presas con la precisión de un cazador experimentado, esperando el momento justo para lanzarse en picada. Según cuentan los relatos, la criatura aprovecha su posición elevada para observar los senderos, vigilando a aquellos que se aventuran solos o que se distraen en la belleza engañosa del entorno natural. Se dice que, al sentir el más leve temblor en el suelo o el sonido de una risa desprevenida, el drop bear se prepara para abandonar su escondite y atacar con una velocidad y furia que desafían toda lógica humana. Una de las anécdotas más populares cuenta el relato de un viajero que, tras adentrarse en el bosque en una soleada mañana, comenzó a notar extrañas marcas en la corteza de los eucaliptos y ramas rotas que parecían haber sido derribadas por una fuerza imprevista. El ambiente, normalmente lleno de la calma característica de la naturaleza australiana, se vio alterado por un silencio inquietante que precedió a un estruendo repentino. En ese instante, el viajero sintió una mezcla de temor y fascinación al comprender que, en algún lugar invisible, el drop bear había puesto en práctica su letal estrategia de emboscada. Aunque el relato varía en cada versión, lo que permanece inmutable es la advertencia que se esconde tras esta experiencia. La necesidad de estar siempre alerta y respetar la naturaleza, pues en ella se ocultan secretos capaces de sorprender incluso al más experimentado de los caminantes. La figura del drop bear se ha convertido en una especie de símbolo folclórico, un recordatorio humorístico pero a la vez inquietante de que en la inmensidad del territorio australiano nada es tan sencillo como parece. Las comunidades locales cuentan que al caer la noche se pueden escuchar susurros entre las copas de los árboles, como si la propia selva compartiera en secreto la existencia de aquel depredador silencioso. Los relatos insisten en que su estrategia consiste en aprovechar la oscuridad y el factor sorpresa, descendiendo de repente y causando pánico en quienes se atreven a cruzar su territorio. De esta manera, el drop bear se erige no solo como un ser de leyenda, sino también como una advertencia que ha sido transmitida de generación en generación, invitando a los forasteros a prestar atención a cada crujido y a cada sombra que se desliza entre los árboles. En uno de los relatos más emblemáticos, se cuenta que un grupo de amigos, entusiasmados por explorar la naturaleza australiana, se internó en un bosque denso y frondoso. Entre risas y bromas, ignoraron las advertencias de los lugareños sobre la presencia del drop bear. A medida que el sol comenzaba a declinar y las sombras se alargaban, una sensación de inquietud se apoderó del grupo. Fue entonces cuando, en un instante que pareció eterno, uno de ellos escuchó un ruido inusual, seguido de un movimiento brusco en lo alto de un eucalipto cercano. El grupo, paralizado por el temor, afirmó haber visto una silueta que se movía con una agilidad inesperada, desafiando las leyes de la gravedad al lanzarse hacia el suelo con un estrépito ensordecedor. Esa experiencia, aunque envuelta en un halo de incredulidad, se transformó en el emblema de la leyenda del drop bear, recordando a todos que la naturaleza australiana guarda secretos que trascienden lo común. La tradición oral ha logrado convertir al drop bear en una figura que, pese a su origen casi mitológico, cumple una función dual en la cultura popular. Por un lado es motivo de humor y por otro, un recordatorio de la fuerza incontrolable y salvaje del entorno natural. Las bromas sobre este depredador han circulado entre turistas y locales, creando un ambiente en el que el miedo se mezcla con la risa y la sorpresa. Sin embargo, detrás de cada chiste se esconde la profunda enseñanza de respetar y comprender que la naturaleza, con todas sus maravillas y peligros, no se deja domar fácilmente. Es en esa dualidad donde radica la esencia de la leyenda del drop bear, un ser que, a través del mito y la tradición, nos insta a mantener viva la conexión con el entorno y a actuar con prudencia en cada paso que damos en la inmensidad del bosque. A lo largo de los años se han recopilado numerosas versiones de la leyenda, cada una aportando matices únicos y enriqueciendo el folclore de la región. Algunas narran que el drop bear posee una fuerza sobrenatural que le permite levantar grandes troncos y derribar ramas con facilidad, mientras que otras insisten en que su agilidad y sigilo son tan legendarios que ni el eco del bosque logra advertir su llegada. Estas historias, contadas en la intimidad de reuniones nocturnas junto a la fogata, han servido para enseñar a los jóvenes la importancia de la vigilancia y el respeto hacia el mundo natural, recordándoles que cada ser, por insignificante que parezca, forma parte de un intrincado entramado de vida y misterio. Los fantasmas de Fremantle Prison. En el corazón de Fremantle, en la costa de Australia Occidental, se alza una estructura que a lo largo de los años ha despertado tanto fascinación como temor. Fremantle Prison. Este imponente edificio, testigo silente de épocas de castigo y sufrimiento, esconde entre sus muros una historia cargada de tragedia, aislamiento y desesperanza.
Se dice que en las noches más oscuras, cuando la luna se asoma tímidamente y el viento arrastra consigo ecos de un pasado tormentoso, los espíritus de aquellos que allí padecieron aún se hacen presentes, recorriendo los pasillos y celdas en un perpetuo lamento. La prisión, construida en el siglo XIX, fue diseñada para albergar a los convictos más peligrosos y, a su vez, fue escenario de castigos extremos y condiciones inhumanas. Las sombras que se extienden por sus estrechos corredores parecen guardar las memorias de gritos apagados y llantos inconsolables. Cada pared, cada celda, es un testigo mudo de historias de desolación y desesperación. Los relatos orales que han pasado de generación en generación narran que las almas de aquellos condenados atrapados en la rutina diaria de reclusión y dolor no encontraron descanso y, al morir, quedaron encadenadas a la prisión, condenadas a vagar eternamente entre sus ruinas. Cuenta la leyenda que en ciertas noches, cuando el ambiente se torna denso y el aire parece vibrar con una energía peculiar, se pueden distinguir pasos que resuenan en los corredores vacíos. Algunos dicen haber visto luces parpadeantes moviéndose lentamente a través de las celdas, mientras que otros aseguran haber percibido la fría presencia de un rostro espectral que se asoma desde alguna esquina oscura. Estos avistamientos, acompañados de susurros ininteligibles y murmullos que se desvanecen en el silencio, han contribuido a cimentar la fama de Fremantle Prison como uno de los lugares más embrujados de Australia. Una historia muy extendida relata la experiencia de un guardia nocturno que, durante su turno, sintió un escalofrío inexplicable mientras recorría los pasillos. Según su testimonio, en un tramo particularmente sombrío del corredor, el sonido de unos pasos acompasados se hizo notar, como si alguien o algo se desplazara a un ritmo pausado pero firme. Al encender su linterna, el guardia apenas pudo distinguir la silueta de una figura encorvada, vagamente humana, que se desvanecía entre la penumbra. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, el hombre relató cómo sintió que aquella presencia, cargada de tristeza y resentimiento, lo observaba en silencio, dejando una marca indeleble en su memoria. Este relato, entre muchos otros, ha alimentado las creencias en torno a la existencia de fantasmas en la prisión, convirtiéndola en un epicentro de encuentros paranormales. Además de las manifestaciones en los corredores, las celdas de la prisión guardan secretos aún más inquietantes. Se dice que algunas de ellas conservan los ecos de antiguos presos, cuyas voces se alzan en medio de la noche en forma de sollozos o lamentos que parecen suplicar justicia. En una celda en particular, se cuenta que se escuchan golpes leves y ruidos de cadenas, como si el espíritu de un convicto que sufrió torturas se negara a abandonar su encierro. Estos fenómenos han sido interpretados por algunos investigadores paranormales como la manifestación de almas en pena, que, incapaces de hallar redención, quedan ancladas a los lugares donde sufrieron la mayor desesperación. La atmósfera de Fremantle Prison se ve intensificada por la propia arquitectura del edificio. Los muros gruesos y las rejas oxidadas, junto con la luz mortecina que se filtra a través de las ventanas pequeñas y altas, crean un escenario perfecto para que el misterio y la inquietud se fundan en un solo suspiro. Cada rincón parece conspirar para despertar la imaginación, haciendo que quienes lo visitan sientan que están siendo observados por ojos invisibles, que hay algo en el ambiente que se niega a ser olvidado. La sensación de irremediable melancolía que se respira en el lugar se convierte en un recordatorio de las vidas truncadas y de los sueños desvanecidos, perpetuando la leyenda de que la prisión es en realidad una tumba de almas. En las últimas décadas, Fremantle Prison se ha convertido en un destino para aquellos que buscan experimentar lo paranormal, atrayendo a investigadores, turistas y curiosos por igual. Durante visitas nocturnas guiadas, los relatos se entrelazan con el sonido del viento y el eco lejano de pasos, creando una atmósfera en la que el presente y el pasado se funden en una danza espectral. Los guías, con tono solemne y pausado, narran historias de presos que, según algunos, aún se sienten culpables de sus actos, de amores prohibidos y de traiciones que marcaron su existencia. Cada testimonio refuerza la idea de que en Fremantle Prison el tiempo se detiene y las heridas del pasado se reabren en la penumbra de la noche. No es raro que los visitantes relaten experiencias extrañas. El repentino cambio de temperatura, el sonido de una puerta que se abre sola, o el inconfundible aroma a humedad y a melancolía que invade ciertas áreas del recinto. Algunos aseguran haber sentido una mano fría rozar su espalda, mientras otros han visto sombras moverse sin explicación. Estos sucesos, lejos de disipar el misterio, lo intensifican, invitando a la reflexión sobre la delgada línea que separa lo vivo de lo muerto y sobre la posibilidad de que el sufrimiento acumulado a lo largo de los años pueda trascender las fronteras del más allá. Una de las leyendas más conmovedoras habla de la habitación de los lamentos,
una celda en la que se dice que se reúnen las almas de aquellos que en vida sufrieron los castigos más crueles. Durante la noche se escucha un murmullo casi imperceptible que se eleva en un lamento colectivo, como si los presos se unieran en un último clamor de justicia y redención. Este relato, cargado de simbolismo y de un profundo dolor, invita a quien lo escucha a no olvidar que cada tragedia tiene un costo, y que la historia de Fremantle Prison es, ante todo, la historia de vidas marcadas por el dolor y el olvido. La leyenda de los fantasmas de Fremantle Prison también se entrelaza con la cultura contemporánea, ya que ha inspirado numerosas investigaciones, documentales y relatos que buscan descifrar el misterio de estas apariciones. Aunque la ciencia ofrece explicaciones racionales a muchos de los fenómenos observados, como la acústica peculiar del edificio o las condiciones ambientales que pueden inducir al pánico, para quienes han experimentado lo inexplicable, la sensación de ser observados por almas en pena es tan real como el latido del corazón. Esta dualidad entre la explicación racional y la experiencia subjetiva es la que mantiene viva la leyenda, haciendo que cada visitante se pregunte si acaso hay algo más allá de lo visible, una energía residual que se niega a ser olvidada. Min Min Light. En los vastos y solitarios parajes del interior australiano, donde el horizonte se funde con el crepúsculo y la inmensidad del desierto se extiende sin fin, se esconde un misterio que ha cautivado la imaginación de viajeros y habitantes por igual. La leyenda de la Min Min Light. Este enigmático fenómeno, descrito como una luz fantasmagórica y errante, aparece en momentos y lugares inesperados, tejiendo entre la realidad y el mito un relato lleno de asombro, advertencia y reverencia hacia la fuerza inexplicable de la naturaleza. La historia cuenta que en noches en las que el silencio del desierto se vuelve casi palpable, emerge una luz tenue y danzante que flota a lo largo de la llanura, como si buscara comunicarse con quienes se aventuran en esos dominios remotos. Algunos relatos describen un resplandor de color blanco azulado que se mueve con un ritmo irregular, a veces desvaneciéndose en la penumbra y en otras ocasiones acercándose lo suficiente para encender la imaginación del observador. Este misterioso brillo, que parece desafiar las leyes del espacio y del tiempo, ha sido interpretado por quienes lo han presenciado como una presencia casi espiritual, una manifestación de la energía ancestral que habita en la Tierra. Se dice que la Min Min Light no sigue un patrón predecible. Su aparición es tan efímera como sorprendente. En ocasiones el fenómeno se vislumbra en la distancia, como una diminuta mancha luminosa en el horizonte, mientras que en otras ocasiones se acerca con tal intensidad que parece casi tangible, desafiando la lógica y dejando una sensación de inquietud y fascinación. Los viajeros que han tenido el privilegio o la desventura de encontrarse con esta luz relatan que en un primer momento confunden su origen, atribuyéndolo a una ilusión óptica provocada por la fatiga o por el reflejo del sol sobre la arena, para luego descubrir con creciente asombro que se trata de algo mucho más profundo y misterioso. Según la tradición, la leyenda de la Min Min Light se remonta a tiempos inmemoriales, cuando el desierto australiano era testigo de la manifestación de fuerzas primigenias. Algunos relatos insinúan que esta luz es la encarnación de un espíritu protector del desierto, una presencia que vigila y guía a quienes recorren estos terrenos inhóspitos. En otras versiones, se interpreta como un signo o advertencia, una señal que aparece para recordar a los humanos la fragilidad de la existencia y la necesidad de honrar los ritmos y secretos de la naturaleza. Esta dualidad entre ser una guía benevolente y a la vez un presagio de lo desconocido ha enriquecido la leyenda, dotándola de un aura de misterio que perdura en la memoria colectiva. A lo largo de los años, numerosos viajeros, pastores y lugareños han compartido sus encuentros con la Min Min Light. En una de las narraciones más conmovedoras, se relata la experiencia de un solitario viajero que, durante una larga travesía por el desierto, comenzó a notar un tenue resplandor en el horizonte. Al principio creyó que se trataba de una ilusión ocasionada por la fatiga y la vastedad del entorno, pero pronto se dio cuenta de que aquella luz lo seguía a cada paso, apareciendo de repente para luego desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Esa experiencia lo llenó de una mezcla de temor y asombro, y durante la noche, bajo el manto estrellado, la Min Min Light se manifestó de forma inusual, acercándose a su campamento y proyectando destellos que iluminaban fugazmente la oscuridad. El viajero, con el corazón acelerado, quedó convencido de haber sido testigo de algo que desafiaba toda explicación, algo que trascendía lo meramente natural. Aunque la ciencia ha intentado en diversas ocasiones arrojar una luz racional sobre el fenómeno, las explicaciones propuestas, como la refracción de la luz en el espacio,
no han logrado satisfacer a todos los que han intentado comprender el fenómeno condiciones atmosféricas inusuales o la bioluminiscencia de ciertos microorganismos. No han logrado disipar por completo el halo de misterio que envuelve a la Min Min Light. Para quienes han vivido de cerca esta experiencia, la explicación técnica resulta insuficiente para capturar la esencia de lo vivido. La luz, con su movimiento errático y su capacidad para aparecer y desaparecer sin previo aviso, evoca una sensación de que existen fuerzas y energías que escapan al control humano, recordándonos que, a pesar de los avances modernos, aún hay rincones del mundo donde lo inexplicable se manifiesta con plena fuerza. En la tradición oral, la Min Min Light es a menudo considerada como un símbolo de la conexión íntima entre el ser humano y el entorno salvaje. En reuniones familiares y noches junto al fuego, los ancianos narran con voz pausada las historias de aquellos encuentros fortuitos, invitando a los oyentes a abrir los sentidos y a dejarse envolver por el misterio que ofrece el desierto. Estas narraciones no solo buscan asombrar, sino también enseñar una lección sobre el respeto y la humildad ante la naturaleza. Quienes han tenido la fortuna de presenciar la Min Min Light cuentan que esa experiencia les cambió la forma de ver el mundo, despertando en ellos una conciencia más profunda sobre la interdependencia de todas las cosas y la importancia de mantener viva la conexión con lo ancestral. La Min Min Light, en su misterio, se convierte en una especie de puente entre lo tangible y lo espiritual, una señal de que incluso en la vastedad del desierto existe una energía vital que desafía la lógica y se manifiesta en formas sorprendentes. Los relatos de la Min Min Light han sido transmitidos de generación en generación, formando parte del rico acervo cultural del desierto australiano. Con cada historia se renueva el pacto ancestral entre el hombre y la tierra, recordando que la belleza y la furia de la naturaleza van de la mano, y que el respeto hacia estos dominios es fundamental para mantener el equilibrio. Para aquellos que han tenido el privilegio de cruzar el camino de esa misteriosa luz, la experiencia se convierte en un recuerdo imborrable, una vivencia que enriquece su espíritu y les enseña que en medio de la modernidad aún hay un mundo oculto que palpita con secretos y maravillas por descubrir. La leyenda de Uluru. En el corazón del desierto central de Australia, donde el horizonte se funde con la inmensidad del cielo y el silencio parece guardar los secretos de tiempos inmemoriales, se alza Uluru, una formación rocosa majestuosa y sagrada para los pueblos aborígenes. Según la tradición oral de los Anangu, Uluru no es simplemente una gran roca. Es un ser viviente, un puente entre el mundo tangible y el espiritual, un testigo silente de la creación y la historia del universo. Su imponente presencia y sus contornos misteriosos inspiran asombro, reverencia y un profundo respeto por la conexión ancestral entre la tierra y sus habitantes. Se cuenta que en los albores del Dreamtime, cuando la tierra era un lienzo aún por pintar y los primeros susurros de la creación recorrían el paisaje, un poderoso espíritu descendió del firmamento con la misión de dar forma al mundo. En ese tiempo sagrado, el espíritu, cuyo nombre se perdió en el eco del tiempo, recorrió la vasta extensión del desierto, y con un gesto lleno de magia y solemnidad, dejó caer sus huellas sobre el suelo. Donde sus pisadas se apoyaron, la tierra vibró con una energía primigenia, y poco a poco surgió Uluru, una colosal roca que se elevó solitaria, impregnada de la esencia de la creación. Así, Uluru se convirtió en el primer santuario, el eje sobre el cual se organizó el universo, y se conectaron los caminos del hombre con el espíritu de la tierra. La leyenda narra que cada rasguño, cada curva y cada grieta en la superficie de Uluru guarda una historia, un mensaje codificado en la piel misma de la roca. Se dice que los antiguos dejaron allí sus relatos, gestos y símbolos que hablan de amores prohibidos, de batallas épicas y de pactos sagrados entre los seres humanos y las fuerzas del universo. Las marcas que adornan la roca son, en esencia, el testimonio de una época en la que la naturaleza y el espíritu se fundían en una danza eterna. Una danza que daba vida a leyendas que aún hoy resuenan en el viento y en el murmullo de la arena. Uluru, con sus matices rojizos al amanecer y su tono dorado al atardecer, refleja la continua transformación de la tierra y la incesante actividad de los espíritus ancestrales. En una de las versiones más evocadoras de la leyenda, se relata que durante el Dreamtime, Uluru fue el escenario de un encuentro sagrado entre dos poderosos seres espirituales. Uno de ellos, símbolo de la fertilidad y la renovación, descendió del cielo trayendo consigo la promesa de la vida. El otro, encarnación de la fuerza bruta y la protección, emergió desde las entrañas de la tierra para resguardar el equilibrio natural. En un acto de unión mística, estos dos espíritus se entrelazaron en un abrazo que fundó la esencia misma de Uluru,
convirtiéndolo en un punto de encuentro donde la dualidad se disuelve en la armonía perfecta. De allí nació el mandato de honrar la tierra, de cuidar sus ciclos y de reconocer que cada ser, por insignificante que parezca, tiene un papel esencial en el gran tapiz de la existencia. Los Anangu consideran a Uluru como la morada de los ancestros. En sus faldas se realizan ceremonias y rituales que conectan a los vivos con el legado de aquellos que caminaron por la tierra antes que ellos. Con respeto y devoción se reúnen en torno a la roca para contar historias, recitar cantos y bailar al ritmo del viento, en una comunión que trasciende el tiempo y lo material. Estas ceremonias no son simples actos de celebración, son momentos en los que el velo entre lo tangible y lo espiritual se vuelve difuso, y la presencia de los antiguos se siente de forma palpable. Uluru se convierte así en un guardián de la memoria colectiva, un símbolo de la continuidad de la vida y del eterno retorno de los ciclos naturales. La sabiduría ancestral enseña que la grandeza de Uluru reside no solo en su imponente tamaño, sino en la energía sagrada que irradia. Se cree que la roca es capaz de transmitir fuerza y consuelo a quienes se acercan a ella con el corazón abierto. Una energía que renueva el espíritu y recuerda a cada ser la importancia de vivir en equilibrio con la tierra. En las noches despejadas, cuando el manto estrellado cubre el desierto y el aire se llena de un silencio casi reverente, algunos afirman haber sentido una presencia serena emanando de Uluru, como si la misma roca susurrara secretos del pasado y enseñara lecciones para el futuro. Este contacto efímero y místico es valorado como un regalo inestimable que nutre el alma y fortalece el vínculo entre el hombre y la naturaleza. La leyenda de Uluru también encierra un mensaje profundo sobre la impermanencia y la transformación. Los ciclos de la vida, el amanecer y el atardecer, las estaciones del año y las mareas del espíritu, encuentran en Uluru un reflejo perfecto de su propia naturaleza. La roca, aparentemente inmutable y eterna, es en realidad testigo de un cambio constante. Sus sombras se alargan y se encogen, sus colores se transforman con la luz, y cada día trae consigo una nueva interpretación de su forma sagrada. Esta dualidad, la aparente estabilidad en medio de la incesante transformación, invita a la reflexión sobre la verdadera esencia de la existencia, que nada es fijo, que todo está en constante devenir, y que la sabiduría consiste en aprender a fluir con el cambio sin perder el sentido de la identidad. Entre los relatos que se transmiten en torno a Uluru, hay historias que hablan de encuentros místicos y de lecciones sobre la importancia del respeto y la humildad. Se cuenta que en tiempos de gran conflicto o desesperación, cuando las tribus se veían amenazadas por fuerzas externas o por la desarmonía interna, los ancianos se retiraban a las laderas de Uluru para meditar y buscar respuestas en el silencio de la roca. Allí, en la soledad del desierto, se decía que los espíritus de los antepasados se manifestaban en forma de sueños y visiones, guiando a los líderes y ofreciendo soluciones para restaurar la paz. Estos episodios se han convertido en leyenda y sirven de recordatorio de que la verdadera fuerza radica en la unión y en la capacidad de escuchar la voz sutil de la tierra. Así, Uluru se convierte en un símbolo universal de la conexión inquebrantable entre la humanidad y el cosmos, una manifestación tangible de la interdependencia que une a todas las formas de vida. La majestuosidad de Uluru y la profundidad de su leyenda invitan a los viajeros y a los buscadores de verdad a detenerse y reflexionar. Al contemplar sus contornos y sumergirse en las historias que envuelven la roca, se experimenta una sensación de pertenencia a algo mucho mayor que uno mismo. Es en ese encuentro, entre el susurro del desierto y el eco de los antiguos, donde se descubre la verdadera esencia de la existencia. La convicción de que la tierra es sagrada y que cada ser forma parte de un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por las leyendas de Australia. Espero que hayas disfrutado de cada historia y que te sientas inspirado a conocer aún más sobre la riqueza cultural y mística de este continente. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.